Pues muchas gracias a la doctora Vega por esta presentación intelectualmente tan estimulante, que yo creo que estaremos de acuerdo a la hora de afirmar que, a pesar de sus prevenciones iniciales en relación de la transponibilidad de algunas reflexiones que estaban pensadas sobre evidencia general, sobre todo en el área de Iberoamérica, y la transponibilidad al ámbito español, pues yo creo que, a pesar de esas precauciones iniciales, la transponibilidad es francamente amplia a nuestras problemáticas, y además de, por tanto, de todas las reflexiones parciales que su espléndida exposición nos ha inducido, hay además una reflexión de orden superior, que es la responsabilidad de nuestro país, si hay alguna responsabilidad de nuestro país, a la hora, probablemente por la vía de las políticas de cooperación no eficaces, porque sí, eficaces han sido, pero no muy pertinentes, si hay alguna responsabilidad en esa homogeneidad en determinados enfoques de las políticas educativas, que las vemos casi fotografiadas, ¿no? Traspuestas del ámbito español al ámbito iberoamericano. Pero dicho esto, insisto, agradecer de nuevo su espléndida exposición, y abrimos, por tanto, un turno de palabra para que puedan hacer preguntas, comentarios, observaciones, intercambios, etcétera. Adelante. Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias. El botón aquí. A la profesora Emiliana por la completa visión que nos ha dado y la capacidad de reflexionar sobre muchos factores que intervienen. Yo quería fijarme solo en uno y hacerle una pregunta, que es cómo atraer a los mejores a la función docente, porque he podido comprobar cómo sobre la calidad del profesorado, por lo que usted comenta, y las evidencias y estudios confirman que es un factor clave en la mejora del sistema, ¿no? Y quería hacerle un pequeño comentario sobre que rodea esta pregunta. Nosotros, en la fundación en la que trabajo, hicimos recientemente un estudio muy amplio consultando a la población española qué percepción había sobre el prestigio de la función docente. Y lo que percibimos, o lo que recibimos como dato después de esa consulta general que se hizo a la población media española, era que el prestigio estaba en una escala de un notable, o sea, intermedio alto, bien, que había una buena percepción social de la tarea docente. Entonces, claro, la perplejidad un poco que produce, si hay esa buena valoración social de la función que desarrolla el docente, ¿qué otros factores pueden intervenir y cómo conseguir atraer a los mejores a la tarea docente? O sea, ¿qué líneas de acción conoce usted o se han promovido que han sido efectivas en atraer a los mejores? Y en el contexto español, sabiendo que está valorado bien socialmente. Por lo menos ese estudio amplio y riguroso, comentado entre otros por Paco Loperú Pérez y otros, pues mostraba esa realidad, ¿no? Bueno, qué bueno que aquí esté valorada la profesión docente y que la gente lo respete, porque yo creo que eso es un paso muy importante. Hay un peligro también con eso, cuando no se están logrando los resultados que se espera, porque y eso nos ha pasado en muchos países de la región, en que hay una serie de equilibrio social que acepta un sistema educativo que no está dando los resultados que el país necesita. Y en ese sentido no hay presión para el docente que mejore, ¿no? Ahora, el riesgo cuando se trata de disrumpir ese equilibrio, por ejemplo, publicando información de lo mal que están actuando los docentes o los malos resultados de los alumnos, es que luego se desprestigia demasiado a la profesión, y eso también lo hemos vivido en América Latina y en otros países, en Estados Unidos se ha vivido en varios estados. ¿Qué diría yo? Yo creo que hay que, dentro de la profesión, hacer un trabajo con los líderes de la profesión, y eso implica sus organizaciones, para que no se tolere el bajo desempeño. Y eso requiere medir el desempeño. Y eso es algo que en nuestros países no hay mucha historia de evaluar al docente de una forma que sea sobre todo justa, que el docente
lo interprete como transparente y justa, porque la peor evaluación es la que se percibe como arbitraria, dirigida por intereses políticos. Eso le va a hacer muchísimo daño a la profesión. Eso casi que es mejor no tener evaluación que tener ese tipo de evaluación. Pero si se logra un sistema de evaluación que los docentes acepten como transparente y justa, y que además mida diversos factores, o sea, hoy en día sabemos que el aprendizaje estudiantil es quizás el factor más directamente asociado con el desempeño docente. Por lo tanto, ese debería ser un factor. Pero es muy difícil medirlo, se requiere es costoso, no es tanto lo difícil, sino lo costoso que es medir el aprendizaje de todos los alumnos, de todos los docentes, todos los años, porque no queremos el nivel de aprendizaje, sino queremos el valor agregado, es decir, la diferencia en los aprendizajes que se pueden atribuir a un docente. Y eso es una inversión grande, pero hay muchos estudios donde, por ejemplo, se estudian las prácticas docentes con videos, y hay metodologías para analizar los videos de forma transparente que los permita codificar, de forma que se les da información al docente sobre lo que él hace, y esa información además está muy directamente ligada con los aprendizajes. Método CLASS, que se desarrolló en la Universidad de Virginia. Entonces, ir gradualmente introduciendo esas mediciones utilizadas para mejorar, siempre con el propósito de vamos a evaluar tu desempeño para poderte dar herramientas para hacer tu trabajo mejor al docente. Y nos preocupa mucho que tu trabajo conlleve mejor resultado de aprendizaje. Entonces, por eso queremos evaluar el aprendizaje, porque en el fondo eso es lo que tú deberías estar haciendo. Puede ser que tus alumnos estén muy contentos con que eres muy amable, muy cariñoso. En nuestra región tenemos un poco esa disyuntiva de que el alumno reporta querer mucho a su docente. El docente parece ser muy cariñoso, una persona cálida, maneja bien el grupo, pero no les enseña. Entonces los niños no están aprendiendo, y los padres tampoco tienen la capacidad de evaluar ese desempeño. Entonces el sistema tiene que tomar responsabilidad, pienso yo, por esa evaluación y por ese, vamos a decir, mejoramiento continuo del desempeño docente. Y yo creo que eso a su vez va a atraer a mejores docentes, porque yo creo que uno de los aspectos que, por ejemplo, en América Latina afecta mucho lo atractivo de la profesión es dos cosas. Uno, que aunque el salario inicial es relativamente bueno, el que entra en docente versus el recién graduado universitario que entra en la docencia no va a ganar mucho menos que un abogado. Pero después de 15 y 20 años el abogado es muchísimo más rico o gana muchísimo más que el docente, porque la estructura salarial es muy plana. Entonces, hacer esa diferenciación de que la estructura no sea tan plana, pero que no sea solo, como en la mayoría de nuestros sistemas, que uno va ganando más en función de quedarse más años en la profesión, sino que uno gane más en función de lo que uno muestra en la clase según lo que logran los alumnos. O sea, ligar tu progresión, y eso va a traer cada vez a gente mejor, y la gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo para que cada vez sus alumnos aprendan más, irá saliendo o irá viendo que la profesión es cada vez menos atractiva. ¿Alguna intervención más? Muchísimas gracias por la conferencia, terriblemente útil. Había un apartado en el cual has hecho una especie de acto de fe. Has dicho los indicadores que tenemos en este momento sobre el impacto del uso de las tecnologías en el aula no nos demuestran nada, pero si ha funcionado en otras áreas de producción o en otras actividades, estamos seguros que en la educación también va a funcionar. ¿Puedes desarrollar un poco más esa idea? Bueno, primero quisiera aclarar que la investigación en América Latina que tenemos lo que parece sugerir es que la tecnología sola, o sea, introducir, tenemos países como Perú que implementaron la One Laptop per Child, y Uruguay, ¿no? Y en ambos parece que la introducción en sí de las computadoras para cada niño no ha llevado a mejor aprendizaje en las materias educativas que nos interesa que aprendan, lengua, matemáticas, ¿no? En particular. Sin embargo, han habido algunos impactos en, por ejemplo, la familiarización del alumno con la tecnología,
que puede ser un efecto deseado. O sea, por ejemplo, en Uruguay argumentan que no es una política educativa el darle computadoras a todos los chicos, es una política de inclusión social y de desarrollo económico. Porque al darles computadoras a todos los chicos y asegurar que tengan acceso al internet y que ellos se lo puedan llevar a su hogar, han conectado al uruguayo común, a la familia, con el mundo, y hoy en día tienen más acceso a información. Entonces, sin embargo, sí hay sistemas educativos donde se ha formado bien a los docentes, como el estado de Maine, por ejemplo, es uno en Estados Unidos, donde se hizo en el año 2000 la misma impresión, se hizo un compromiso político de darle una computadora a cada chico, pero en lugar de dársela inmediatamente, como lo hemos hecho ya en Perú, en Honduras, está por hacerse en México, se dedicaron 2 años a estudiar cómo lo iban a introducir, qué tenían que saber los docentes para que la herramienta, la computadora, fuera una herramienta de aprendizaje. Y hoy en día es uno de los estados que ha ido mejorando, es un estado bastante pobre y rural y que tenía muy malos resultados estudiantiles y ha ido mejorando. Entonces hay experiencias que sugieren que bien hecho, vamos a decir, donde los docentes pueden usarlo, tiene gran promesa, pero no es la bala mágica y no como se pensaban o algunos pensaban, la computadora iba a poder sustituir al docente. Es como una herramienta más que tiene el docente, que además hace cosas que no hace el libro, pero si la usas como el libro, no te va a lograr mejores resultados que el libro. Si la usas para a lo mejor explorar, lo que sí hace la tecnología es que nos debería hacer repensar para qué es el sistema educativo. Porque cuando todos los que estamos en esta sala estudiamos, nos obligaban a aprender muchas cosas de memoria y teníamos que saber las ciertas fechas claves de nuestra historia nacional, del mundo. Y sabemos que hoy en día cualquier persona en Google encuentra esas fechas en 2 minutos y que esa información en la cabeza no es muy útil y que probablemente ocupa espacio para otras cosas quizás más relevantes, y que lo que el chico debe saber hacer es dónde encontrar esa información, cómo procesarla, cómo aplicarla para resolver un problema o un proyecto, ¿no? Entonces ese es el tipo de educación, y para eso la tecnología sabemos que en el trabajo lo usamos para ese tipo de cosas. Entonces, introducirla temprano debería preparar a los chicos mejor, pero con esos fines. Y creo que no tenemos buenas experiencias en general, en América Latina por lo menos, de cómo hacerlo de esa forma. Y es algo que nosotros desde el BID estamos muy comprometidos a seguir explorando. Estamos acompañando al gobierno de Honduras en la introducción de las computadoras, estamos empezando a acompañar al gobierno de México en cómo piensa en la introducción de las laptops. O sea, la decisión política es de ellos, nosotros no la promovemos, pero una vez que la han tomado y sabiendo que es costoso, quisiéramos poderles apoyar a que esa inversión tenga el mejor resultado en aprendizaje para todos los niños. Muchas gracias.